Buenas tardes, saludos, bienvenidos a esta edición del Club de Lectores del Pozo Antillano y Pasillo del Sur. Hoy tenemos un día especial por muchas razones, porque tenemos la delegada alterna de la ciudad de Nueva York en Puerto Rico con sus ramificaciones globales en el día que se declara la victoria de alguien y la derrota de alguien. Como no son cualquier alguien, no los tenemos que ni mencionar, como diría Hemingway, in the Great Party. No hay que mencionar el sujeto, así que cada cual que se entere quiénes son las victorias y quiénes son los derrotados. Nos acompaña una gran amiga, colaboradora puertorriqueña por adopción, latinoamericana por mera existencia, neoyorquina por razón de ser, que no es cualquier persona, sino Marisa Stanchi, que es mi amiga hace mucho tiempo, y eso lo tengo que decir. Y es una amistad que hemos cultivado en distintos formatos, pero en niveles mutuos de admiración, de reconocimiento, pues siempre hemos estado en comunicaciones, siempre y cuando ella se mantenga en Facebook, porque distinto a mí, ella se va de Facebook y después vuelve un año después. Yo me mantengo bajito, pero me mantengo, pero ella entra y sale, así que nos vemos más en la calle que en las redes sociales. ¿Cómo estás, Maritza? Marisa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Saludos. Todo muy bien, y todo muy lindo muy bien. estar aquí con usted. Alegre de tenerte aquí en el programa de hoy. Este programa no estaba yo estoy de aquí de batedor designado, porque estaba la compañera Carmen Centeno Añese, que es una lectora, seguidora crítica de tu trabajo, y por alguna razón en el último momento se tuvo que excusar, así que yo estoy sustituyendo porque te leí, y entonces porque me quiero chismear contigo de literatura, porque como le decía gente en mi oficina los otros días en el proyecto del Pozo Antillano, tú no eres cualquier ser humano, you're a professor of English, pero dame ponerlo de otra forma, of English Studies, que es como que algo bien pesado y que nadie entiende, porque no, tú no eres maestra de inglés, tú eres maestra de English Studies, que eso es sumamente teórico. Y de y no, después vienen todos los subsecuentes literatura de literatura del Caribe, afrocaribeña, y otras, pero eso de English Studies a mí me trabaja mucho porque es un cuerpo muy profundo de teoría en las universidades que Puerto Rico no se queda atrás, y eso es como que otra conversación que vamos a tener ya mismo. Así que hoy vamos a estar trabajando dos textos que la compañera Stenich ha escrito. Son textos de revistas arbitradas y no arbitradas o textos en compilaciones. Y quiero que empecemos hablando por ahí ya mismo, porque si algo tiene Stenich, que ha estado tantos años con nosotros aquí en Puerto Rico, es que todo el mundo la ha visto en las protestas. Y ella siempre está de este lado del piquete, nunca está de aquel lado del piquete. Y eso me gustaría que empezáramos con una nota más personal. Y como dice la canción, ¿y qué? ¿Cómo te va, Maritza? Dale. Ah, y el perrito, tienes un perrito que es amigo de todos nosotros. ¿Cómo se llama el perrito? Tengo que decir, las elecciones en Puerto Rico me han dado más esperanza que he tenido en Puerto Rico en muchos años. Y admito que después de la huelga de 2017 de la UP y después de las últimas elecciones de 2016, yo me cansé. Mi padre había fallecido y mi madre estaba por fallecerse, se falleció en marzo. Y para mí fue un momento de como brevemente quitarme de muchas cosas y reflexionar. Entonces, en los últimos 4 años he estado menos en la calle que antes, pero sí, especialmente desde la huelga de 2010 y 2011 en la UP, al cual podemos, por ejemplo, señalar que sale en la figura de Manuel Natal, y que si uno ve los logros de estas elecciones, se marca la UP en muchas de las candidaturas por formación. Como me renovó, ¿no? el entusiasmo ver esos resultados y esos logros en estas elecciones de la isla, aparte del titular, ¿no? Del plebiscito y el gobernador. Y todavía, obviamente, en espera de esos conteos, ¿no? Finales, que sean también justos. Y sí, yo creo que
yo siempre he sido activista. Yo no lo puedo explicar. No vine de una familia activista. No vine de padres políticos activistas. Incluso diría que mi madre, yo lo viste en el ensayo personal, Un lugar en el mundo, me cohibía mucho hasta de expresarme públicamente mis opiniones. Mi madre era peruana y yo nunca entendía por qué mi madre me cohibía hasta que vine a Puerto Rico. Yo me crié en Nueva Jersey, cerca de Nueva York, y yo por mucho tiempo, lo digo con mucho amor y cariño, de la complejidad de las relaciones entre madre y hija. Yo sentí que como mi madre era mi enemigo porque me quería cohibir, no quería que yo sea periodista, no quería que yo estudiaría literatura afroamericana, no quería que yo opinaba contra la guerra de Irak en el salón de clase. Las primeras veces que yo las envié mis artículos de Huffington Post, que eran mi intervención durante la huelga de 2010 y 2011, se asustó. No pude enviarla más artículos, aunque quizás podría sentir orgullo de que estaba saliendo mis artículos en una plataforma no muy grande, de muchos lectores internacionales, porque ella tenía miedo. Y yo nunca entendí ese miedo hasta que yo llegué a Puerto Rico y trabajé primero como periodista en el San Juan Star. La primera vez que yo me enfrenté con el miedo político en Puerto Rico, una ingenuidad y una ignorancia total a los 28 años, era trabajando como reportera dicen General Assignment Reporter, asignación de cualquier tema te toca ese día. Y era un día en que se abrió el tema de las carpetas telefónicas, 92, 93, que 92. Se reabrió ese tema y me asignaron a mí, a una gringa, con pinta gringa, a preguntar de cualquier persona en la calle su opinión. Y cuando yo fui a la Plaza de Armas, yo me tiré en el Jeep del San Juan Star, a donde quiera, a preguntar a la gente en la calle, que es como casi un cliché de asignación, preguntar el pueblo general en la calle al azar. Y el miedo con que yo enfrenté ese día de las personas que no querían opinar de ninguna manera, en ese momento, pura ignorancia, no lo entendía porque no conocía mejor, como conozco ahora, la historia puertorriqueña. Y al enfrentarme, la primera vez que yo vi con mis propios ojos, como soy a la misma vez estudiosa, y creo en la investigación y creo en esa experiencia táctil del archivo, la experiencia, no, el olor del hongo del archivo, que no es lo mismo de la calle, no es algo glamoroso. Era cuando yo entré esto es una respuesta muy larga, pero yo entré el archivo general de la UPI, que está en un espacio temporero inadecuado, y pedí mi primer año como profesor en la UPI, 2004. Pedí las carpetas de la UPI y sacaron las cajas así en terribles condiciones, cayéndose en cantos. Y yo los retraté con una cámara digital en esa época con baterías, que tenías que poner baterías dentro de la cámara. Y me impactó, ¿no? Me impactó, aparte de leer libros, ¿no? La experiencia de verlas en persona y hasta reconocer personas. Yo trabajaba en el San Juan Star con el reportero Jesús Dávila y encontré fotos de él que él nunca había visto. Nada. Yo siempre fui activista antes de llegar a Puerto Rico. Yo asistí a las marchas grandes en Nueva York contra nuclear freeze, contra el armamento nuclear del mundo, que de hecho se habla muy poco de que Trump estaba cambiando ese escenario mundial. Se habla del cambio climático, pero Trump estaba bien... nuclear proliferation, yo creo que era una área en que el mundo iba a sentir un segundo término de Trump, que no se discute mucho.
Eso fueron mis primeras protestas y también muy triste, la derecha reproductiva, en particular de la mujer, en términos de el acceso al aborto en el primer trimestre de un embarazo. Yo era estudiante de bachillerato en Rutgers en los 80, cuando Reagan estaba apuntando muchos conservadores al Corte Supremo que iban a retar Roe versus Wade, incluyendo a Sandra Day O'Connor, la primera mujer en el Corte Supremo. Se temía en ese momento que, como la de ahora, que iba a ser una mujer que iba a desmantelar a Roe versus Wade con su voto, y no lo hizo. Y lo seguí muy de cerca estudiando. Te vas a sorprender. Los únicos clases que tomé en Derecho eran en ese tema. Estudié, leí todos los casos de esa historia, leí todos los pronunciamientos de Scalia, y me involucré mucho también en esas protestas en esa época. Eran como mis primeras protestas, ¿no? A pesar de que no venía de una familia de participación política. Ahora, mucho después, durante la huelga de 2011, con el abuso policíaco que se dio y que se vio y que se reconoció formalmente a través de posibles demandas federales. Yo creo que es la edad, Daniel. Pensé mucho en mi abuelo paternal, que fue encarcelado por los nazis en un campo laboral. Y yo creo que me viene de eso. Yo creo que, como bien sabes, he estudiado la literatura caribeña y la literatura afroamericana. Y es esa literatura negra que me ha hecho pensar de manera profunda en mis ancestros. Y no sé de dónde viene, pero hay personas que me han visto en protestas y me vienen y me dicen, yo te reconozco de todas las protestas, que no me conocen, y me vienen y me dicen, como quizás resalto por mi apariencia, y me dicen, yo te he visto en todas las protestas. También me venían personas, ¿te acuerdas Camila Febelman del Sierra Club? Claro, claro. No sé si tremenda persona. Claro. Me venían muchas personas, Camila, ¿cómo estás? Y no, yo soy la otra gringa, jodiendo en cantidad, perdona que lo digo en vivo. No, yo soy la otra gringa en todas las protestas en este momento. En ese momento era quizás yo creo que quizás era lo que se llamaba la vía de la muerte, ¿no? Varias protestas que tenían que ver en esa época sobre el gasoducto. Y sí, eso ha sido en inglés dicen scholar activist, pero en los últimos 10 años, o yo diría entre 2010 y 2020, quizás era activist scholar, ¿no? A reverso, mi práctica y mi manera de vivir en Puerto Rico. Ok, yo creo que esa introducción que nos da me parece interesante. Saludos a la escritora María Zamparelli que se ha unido. Pero hay algo en esta conversación que es interesante, porque cuando te estamos invitando, digo, vamos a discutir tu libro, entonces no había un libro, había artículos, y ahora voy a tomar eso, pero bien, o sea, yo no tengo ningún problema, o sea, yo no soy aquí, yo no enjuicio, ese no es mi rol. Pero es interesante porque lo acabas de describir así, between being un activist scholar o un scholar activist. Hay una pequeña diferencia en dónde se pone primero el descriptivo. Pero sin lugar a dudas, en la etapa que nos conocemos, yo creo que la última vez que estuvimos juntos fue en la plaza de Minillas, cuando estaba tocando Pirulo con Yo-Yo Ma. Recuérdame si estuvimos allí, que esa fue la última que nos vimos. ¿Eso es cierto o eso es falso? Ok. No, estoy tratando de hacer memoria. Porque estabas allí con otras amistades comunes y nos vimos también en algún momento a la fiesta de San Sebastián, pero este era mi recuerdo, puedo estar equivocado.
Hace un rato que no nos Me vemos porque recuerdo ha sido malo por la pandemia. Pero es interesante porque para mí eso que tú vengas de English Studies, para mí es un referente bien importante porque es un nivel de profundidad teórica y cuando veo en las disciplinas que trabajas me parece interesante. Así que en algún momento de la vida hemos conversado de tu padre, del señor Stenchik, perdóname, que me hiciste todos los cuentos de tu padre. Mi padre muere unos años antes que el tuyo y después yo estoy cerca de ti, hablamos cuando muere tu padre. Y mi madre muere más recientemente y tu madre también muere muy recientemente, así que nos vamos vinculando por las muertes ahora. Pero dentro de esta conversación, independientemente que entras y salgas, ese trabajo que hiciste en un lugar del país, ¿cómo es que se titula? Me confundí ahora de nuevo con el nombre. Un lugar en el mundo. En ese trabajo me parece interesante porque está escrito en una primera persona, una mirada personal de la academia, del trabajo académico, pero segundo, está en un recuento que vas confundiendo, mixing, asuntos de la vida personal familiar, el origen. Mi padre es un refugiado político, por decir algo, de la Segunda Guerra Mundial. Mi familia viene de los campos de concentración, que es algo de lo cual nunca habíamos hablado. Y por otro lado, de algo que sí manejaba en algún momento, que mi madre es peruana, yo soy hija del otro lado del río, yo soy de New Jersey, me voy criando y cultivando en Estados Unidos. Hay tantas cosas que en algún momento hemos hablado sobre la figura de tu padre que no hay por qué entrarlas ahora aquí. Pero sí me parece importante que tú digas, yo llevo vinculada a Puerto Rico, si tengo 50 años, los pasados 30, y Puerto Rico está vinculado primero como periodista y después como profesora, que es donde te ubicas ahora. Entonces, ese trabajo es un trabajo que a mí me parece interesante por la voz que asumiste. Que no es la voz académica tradicional, es distinto al otro trabajo que voy a discutir ahorita, que es el de Tato Laviera, pero en este es una voz desde la experiencia de lo personal como influencia a ti. Y yo espero que algún día tú hables tan buen español como mi inglés. Para parejarnos así, pero ya tú hablas muy bien español, ¿entiendes? Porque cuando yo tengo trabajo en el inglés, tú eres mi consultora. Sabes que te he escrito cuando estabas en Facebook. Vaya, Marisa, ¿cómo se dice esto correctamente en inglés? Te he escrito en el pasado. Pero yo creo que hay algo chévere, pero hay algo chévere en tu vida, porque independientemente, por eso te pregunté, pero tú no eras rubio porque te estaba viendo castaño, pero independientemente de que tú tengas el perfil de la mujer del norte anglosajona, de la mujer del imperio. Eso sería un estereotipo en esta conversación de representarte estereotipadamente, porque tú eres mucho más que eso, aunque eres eso también. Y tienes una sensibilidad de todas tus historias de Perú, que en algún dado momento has contado también, pero también hay una sensibilidad a partir de Puerto Rico, que en algunos de los trabajos que yo he visto, no en estos, en otras cosas que he visto tuya, escribiendo en inglés, es muy interesante tu contribución a tener una mirada de país. Así que si quieres elaborar lo que te he dicho, pero a partir de un lugar en el mundo, es interesante que nosotros somos parte de tu mundo, pero tú eres parte de nuestro mundo. Es decir, ya para mí tú eres puertorriqueña como puertorriqueño soy yo. ¿Qué te hace a ti más puertorriqueña que yo? Cuando mis papás eran migrantes, yo nací aquí. Tú naciste en New Jersey, pero yo nací aquí. Eso es toda la diferencia. Pero los dos hemos asumido una voz, que es una voz, en el caso tuyo, que estamos hablando hoy, una voz muy interesante de las múltiples voces, de los múltiples orígenes que te hacen hablar. Y yo como amigo tuyo, pues me siento feliz de que tú estés contra nosotros. Entre nosotros, la huelga del 2010 la pasamos bastante cercano y tú sabes que hicimos reflexiones teóricas sobre eso. Ha habido otras huelgas, el mundo ha seguido pasando, podemos tener diferencias o encuentros en lo que ha pasado en estas elecciones, pero sin lugar a duda hemos vivido este año 2020, es un momento histórico, tipo Woodstock 1969, de rompimientos, tanto en Puerto Rico, la colonia, como en Estados Unidos. Y tú estás en este lugar del mundo llamado Puerto Rico. Dinos, Maritza. Creo que Puerto Rico es una perspectiva sumamente importante en este momento. Puedo hablar de eso. Has levantado tantas cosas. Por ejemplo, el ensayo al que te refieres es mi única publicación en español que escribí en español. Yo domino el inglés escribiendo a otro nivel, pero fue una experiencia muy linda. Entonces, ese ensayo también
tiene algo especial para mí por esa razón. También explica mi Paréntesis trabajo en un la momento, UPI, que por paréntesis, un lado... Hay algo, Maritza, está genial la incorporación, eso que dice que español, la incorporación de canciones en inglés que van contando tu adolescencia o temprana edad, eso te quedó muy bien. Sigue. Sí, en los últimos 3 años, mi trabajo principal, perdona que me están entrando textos y yo apagando a todos los alertos, pero la gente de verdad están eufóricos con las noticias. Y voy tocando Do Not Disturb en todos, perdóname, pero lo voy a decir ya. Los últimos 3 años he dirigido los programas graduados del Departamento de Inglés en la Facultad de Humanidades en el Instituto de Río Piedras. Yo estoy encargada de los programas de maestría y los programas doctorales, el programa doctoral que es en literatura y lingüística, que se enfocan en lo que llamas ingleses o literaturas. El programa de maestría es más tradicional, más generalista, pero el doctoral, cual es el único en el país en inglés, se enfoca únicamente en el Caribe. Nosotros por 25 años hemos llevado estudiantes en octubre, noviembre, a participar en conferencias en todos los países del Caribe, distintos países cada año. En este año se pospuso, era Martinica. Cada junio llevamos por crédito un grupo de estudiantes a Ghana, África, con un profesor nuestro de Ghana y otro Dana Bankuban, no espina dorsal de nuestro programa doctoral, y otro profesor que es experto en idiomas creoles del oeste de África y el Caribe, Nicolás Faraclas. También para graduarse con un tercer idioma, se puede estudiar creoles del Caribe como una opción por crédito en nuestro programa. Estamos haciendo cosas verdaderamente bellas, verdaderamente únicas, no solo en Puerto Rico, pero en Estados Unidos. Hasta en las mejores universidades, tú tienes un experto en Cornell en el Caribe, literatura del Caribe, o un experto en lingüística del Caribe, pero no un programa completo, dedicado, con varios expertos y expertos de eminencia. También lo que acabo de mencionar de que escribí ese artículo en español es el hecho de que Puerto Rico es en el Caribe, el hecho de que, aunque no se siempre ve así, ¿no? Otra cosa, yo mencionaste también mi apariencia. Yo uso mi apariencia, ¿no? Privilegiada para perturbar y sacudir en el salón de clase, ¿no? La cátedra, yo creo que es algo que yo asumo es algo que para mí es algo muy primordial, muy importante. Y mi apariencia en el salón de clase, enseñando literatura estadounidense, ¿no? Enseñando Mark Twain y Thomas Jefferson. Sacude. Yo sé que las cosas que yo digo sorprenden y perturban y sacuden a mis estudiantes. Y es una conversación, ¿no? Obviamente. Y obviamente se reconoce que estamos quizás incomodándonos y asumimos la incomodidad como una necesidad productiva, ¿no? Eso es genial lo que acabas de decir. Lindísimo. Sí. Es lindísimo decir, asumir la incomodidad de forma productiva. Genial. Sí. Tengo que reconocer las tensiones, ¿no? En el salón de clase y a las cosas que quizás estoy diciendo también. Y los estudiantes obviamente me han retado a mí. Quizás el más grande reto que he tenido era enseñando literatura de los indígenas estadounidenses en su inicio, ¿no? Antes de enseñar de los puritanos. Okay. Los estudiantes que conocen la Biblia, mejor que yo,
me han retado sobre mi manera mi crítica colonial de la misión cristiana y la lucha de libertad de religión de los indígenas americanos. Y en lugar de como usar mi poder como profesora de terminar con la discusión y saltar en la próxima tema del prontuario, me he atrasado en el prontuario, ¿no? 2 o 3 días dialogando con esos estudiantes. Entonces han sido, ¿no? Esas diferencias y dónde estamos, ¿no? Primer día salón de clase, enseño literatura de la diáspora puertorriqueña, literatura caribeña, anglófona, que ellos también se sorprenden que, no soy caribeña y se sorprenden con sus propias ignorancias sobre el Caribe. Que está producido, no es su ignorancia, ¿no? Hablamos de eso, ¿no? Está producido por el sistema escolar, ¿no? Yo vine a Puerto Rico con 0 conocimiento, 0. Y me di cuenta, esto se produjo en una de las mejores escuelas en los Estados Unidos, que yo no podía localizar Puerto Rico geográficamente, menos conocer de su cultura, con 1 millón casi de puertorriqueños, 1 hora viviendo de mí en Nueva York. Ese darme cuenta como primera generación estadounidense de la manera que yo he sido producida y de la manera que a mí me enseñaron la literatura americana, como yo primer día, cuando enseño literatura americana, primer día en salón de clase digo, es una pregunta retórica, no lo tienes que contestar, es solamente para reflexionar. ¿Estás tomando este curso como literatura de francés, literatura de alemán? ¿O estás tomándolo para como, esto es como una producción cultural, ¿no? De ser estadounidense, ¿no? Que lo fue conmigo, ¿no? Definitivamente, en escuela elemental y en escuela secundaria. Y diría que también bachillerato. Yo no tenía a mí no me llegó un lente colonial hasta que yo estudié la maestría en la UP. Y cuando estudié el doctorado en California, fue la primera vez que estudié literatura de Hawái. Y fue la primera vez al nivel doctoral que me entendí que Hawái era un base militar, un punto estratégico entre los japoneses y estadounidenses. Y los paralelos, ¿no? Por ejemplo, entre Hawái y Puerto Rico, aunque está tan lejos del Caribe. Y me tocó un aniversario que quizás podemos tocar. Me tocó empezar mi doctorado en 1898, que fue el centenario, ¿no? El aniversario de 100 años de la invasión estadounidense a Puerto Rico. Y en este momento, vivir en Puerto Rico, 100 años de ciudadana estadounidense, 100 años del peor huracán en la historia puertorriqueña, 100 años de los peores terremotos, fin del siglo americano. Aquí está más claro que quizás en ningún otro lugar. Pasa lo que pasa con Biden, ¿no? It's a post-American world. I mean, eso es, no tenemos, esto se puede estar estudiando Turquía y se ve, ¿no? Entonces, yo creo que quizás yo tengo una lente particular, pero yo creo que Puerto Rico tiene una lente particular. Para mí, Puerto Rico me ha dado una lente particular, creo muy importante a nivel internacional, ¿no? Y mundial. Yo creo que eso es para un momento. Pero fíjate, me parece interesante, voy a quedarme una pregunta más en esa lectura de un lugar del mundo, porque es interesante que tú nos escoges varias veces. Pero nos escoges varias veces, porque nos escoges venir aquí a tu primer trabajo como periodista, y luego nos escoges en la Universidad de Puerto Rico para hacer una maestría, y luego cuando acabas el doctorado, tu primer trabajo te lo ofrecen aquí, que es la razón por la cual vuelves. Y en ese escogido, pues nos hemos escogido mutuamente, es decir, yo no represento a nadie, yo solo vivo aquí como tú, pero el país, ese país como relato, un metarrelato, te escoge y te tiene aquí.
y te ayuda a mirar ese país, a puntualizarnos. Esto que tú traes con los múltiples ingleses que tú hablas, los multiple Englishes que tú hablas, que es ese de los estudios postcoloniales en la literatura, en lo que se llama English Studies. Es interesante que tú tienes la oportunidad de verlo y verlo de distintas formas. Y yo no había pensado que tú te habías pensado diciendo, yo soy una mujer alta, blanca, rubia, de ojos claros, con un apellido súper complicado que nadie sabe cómo pronunciar, y estoy siempre en las protestas, y entonces esta es la corresponsal de New York Times. No, esta es la profesora de la Universidad de Puerto Rico, que una vez nos vimos en un mercado de comida alternativa en el viejo San Juan, el mercado ese que tú todavía vas. Creo que otra vez nos vimos, en el mercado de la Roosevelt, pero tú sigues puntualmente viviendo en un avatar, porque lo que tu cuerpo habla, que puede ser la lectura del colonial, el sujeto colonial, no es lo que el sujeto interno explora. Y entonces cuando tú hiciste esta historia de Puerto Rico, a mí me pareció bien bonita, porque tú vas diciendo todo y me has introducido a la señora Lee Box, que no la conocía, a Grace Lee Box, que la voy a empezar a estudiar. Te agradezco mucho esa nota, no la conocía. Pero te tengo una anécdota, sí, en la presentación de su libro en Nueva York. Que disfrutes. Tú sabes que yo viví 15 años en África del Sur, y yo soy parte de África del Sur, etcétera, etcétera. Pero cuando yo vivía allá, que yo era un activista fuerte en contra del apartheid y la justicia, esto y lo otro, y trabajaba mucho en las comunidades negras, en los townships, pues había siempre un referente muy interesante. Yo detesto ser el otro, porque detesto que me tenga que explicar diciendo, I am Daniel Nina from Puerto Rico. Yo dediqué 5 años a Inglaterra y viví en Inglaterra, y los malditos imperiales del Reino Unido te preguntaban, where are you from? Y la tercera pregunta es, what about your family? What is your family background? En Inglaterra significa, what is your social class? ¿Entiendes? Tu clase social es el family background en Inglaterra. Pero en Sudáfrica, en cualquier comunidad, o cada vez que tú le preguntabas, hasta ya la primera generación post-apartheid, ¿de dónde tú vienes? ¿De dónde tú vives? Un hombre negro o una mujer negra africana, africano literalmente, te decía, I stay in Soweto, I stay in Alexandra, que son townships, o I stay in Cuculeto. Y eso es una construcción muy interesante que yo en algún lugar, en la revista, no Cruces, la que antecedía Cruces, que era la otra revista, la revista Coupé, que dirigió por mucho tiempo Olga Noya, ahí yo lo teoricé, porque ese state significa yo vivo temporeramente. Cuando tú has sido el otro marginado, históricamente excluido, tú te piensas temporeramente en el lugar. Y a mí me pareció interesante en ese trabajo tuyo que tú, usando a Grace Lee Box, utilizas en ella cuando te firma a Grace Lee Box, stay, quédate, stay put, dirían los británicos. Y tú lo pones, estoy aquí. Y tu conclusión en español, estoy aquí. Y yo creo que es interesante porque en algún momento dado, en los otros racismos, en las otras exclusiones, en las otras tensiones de ese universo ilimitado llamado Universidad de Puerto Rico, que no vamos a chismear las tensiones profesorales que hay, alguien te habría dicho, regresa a tu país de origen, como dijo Aimé Césaire en su poema, Return to my native country. Y tú dices, I stay. Pero tu stay no es el de los negros de África del Sur. Entonces es mi permanencia. Eso a mí me voló los esquemas, porque yo soy hijo de inmigrantes aquí y no tengo para ningún lado que ser. Después que mis papás se murieron, que tenía un referente de otra forma sobre Dominicana o sobre Cuba, pues yo me tengo que quedar aquí, pues yo nací aquí, yo debería morir aquí. Yo espero no morir ahora, pero si voy a morir, me gustaría que fuera aquí. Pero dentro de esa conversación, ese stay me voló, fue poético. Uno, que te lo dijo esa filósofa china-americana, una mujer que no conocía, te agradezco que me hayas introducido. Pero segundo, que tú la sumas, eso fue interesante. Ella no era de Detroit, ella era de padres, ella era china-americana de Nueva York, estudió con C.L.R. James y se casó con un afroamericano muy prominente en las luchas de la segregación del sur.
Y Detroit, obviamente, ¿no? Hablando de ciudades simbólicos, ¿no? Es obvio cómo simboliza Detroit el siglo americano, el industrialismo, la negritud. Es obvio, quizás vamos a decir Havana. Y para mí está siendo muy obvio por un gran rato ya San Juan y la isla. Y eso fue el encuentro, ¿no? Con ella en NYU. Ella ha fallecido desde entonces. Y era su último libro y es una joya. El libro es una joya. Y una de las cosas que me llamó la atención mucho entre los paralelos de Detroit y Puerto Rico era, ¿no? La deuda y la Junta de Control Fiscal. El hecho de que, aunque aquí no se reconoce, pero se percibe Puerto Rico completamente en términos racializados de perspectiva de Washington, D.C., como se identifica de esa perspectiva el pueblo de Washington, D.C., que no tiene estadidad y que también tenía una junta de control fiscal, y el pueblo de Detroit. Y aparte de eso también, por la crisis en Detroit, surgió un movimiento, varios, pero uno que me llamó la atención mucho eran los huertos comunitarios. Claro, yo escribí eso, estuve allí. Yo estuve en Detroit en esos huertos y escribí, ¿cómo es que se whatever, en la calle 6 yo estuve. Buenísimo, sigue. Ella se mantuvo ahí. Ella falleció su esposo y ella siempre se mantuvo ahí, ¿no? Y en el momento que yo la conocí, voy a decir, no voy a mentir, yo soy, no soy un robot, no soy hecho de piedra. No voy a mentir que he temado perder mi pensión en la UPI. No voy a mentir que no me ha cruzado la cabeza de irme. Y estaba luchando mucho en ese momento cuando lo conocí, con eso de debo tratar de irme. Y no quería hacerlo. Mi madre, que en paz descanse, vivía en Miami y ella veía en el Miami Herald, ¿no? La bancarrota de Puerto Rico, y me cortaba los artículos sobre AGP declarando la bancarrota y me escribía a mano, "Isn't it time to come home now?" Y me decía, mira, Maritza, aquí se habla español, aquí hay palmas. Porque tu mamá tenía la imagen que yo esté en Puerto Rico. You're in transition, temporary stay. No, porque cuando te dice, it's not time to come back home. Y yo, una adulta cuarentona, ¿no? No podía decidir y ella vivía en Doral, que se llama Doralzuela, ¿no? Y para mí era muy, muy difícil para mí explicarla, las diferencias, ¿no? Para mí muy grandes, ¿no? No para condenar a Miami tampoco. Pero obviamente no era lo mismo, ¿no? No se trataba de palmas y español, ¿no? Sí, y hasta yo en la época de Fortuño y en la huelga de 2011, yo hasta percibí que quedarse, si uno puede quedarse, era una forma de resistencia. Y entonces, no, después salió el hashtag aquí me quedo, aunque obviamente conlleva privilegios y obviamente no se estudio la diáspora, ¿no? Quedarme al día con la diáspora es de Puerto Rico, ¿no? También estudio la diáspora, la teoría de la diáspora en general, ¿no? De otras diásporas en el mundo y en la historia. Eso ha cambiado tan rápidamente que hasta hace poco escribió una notita en 80 grados a César Salgado como la despoblación de la isla es algo que reta la definición del país, ¿no? Y obviamente lo que viene todavía, solamente hablando de la UPI en términos de despoblación y cómo eso se sirve como excusa para desmantelarla, ¿no? Sí, ahí cambiamos un momento a la otra lectura. Dime, porque la otra lectura... también yo me di cuenta, por ser hija de inmigrantes, estudié en escuelas públicas
de excelencia por suerte. Te puedo decir por qué, es muy personal. Por suerte. Yo nací en West New York, Jersey City. Nací en Jersey City, que todavía hoy en día es inmigrantes, área de inmigrantes. Rutgers University, pagando del bolsillo y de préstamos estudiantiles. Educación de primera. Accesible en esa época, $2,000 al año. La maestría en la UPI del bolsillo pagado por el San Juan Star, de trabajo en el San Juan Star. Y yo me di cuenta que los profesores eran igual o mejor en términos de su compromiso que en Rutgers. Y de ahí a la Universidad de California, y no fue accidente que yo quería ir a California, aunque nunca había me sufrí mucho porque no conocía a nadie ahí. Quería ir en John Steinbeck Country, tú sabes, Prop 197. Yo quería entender de qué carajo es Prop 1, perdona que estoy hablando públicamente, de dónde salen estas políticas anti-inmigrantes que influyen en todo, entonces se copian, ¿no? En todos los referéndums, en muchos otros estados. Y fui muy, la experiencia que me marcó ahí fue un movimiento sindical de estudiantes graduados, una junta de gobierno con Ward Connolly, con un afroamericano tipo Clarence Thomas, encaminando la política de desmantelar la affirmative action, desmantelar, ¿no?, las preferencias para estudiantes de grupos minoritarios, y funcionó. Incluso ese referéndum estaba en la elección de California de hacer reverso a Prop 209. Ni hablar de legalización de marihuana y otros asuntos, ¿no? Y entonces, yo no sabía, ¿no?, ingenuidad completa, que me iba a tocar, ¿no?, asumir la UPI como una lucha. Y obviamente es una lucha del país, ¿no? Porque es el más grande motor social, motor de movilidad social en el país, quizás el único. Es el más importante proyecto, dice lo que quieres decir, del Partido Popular o de Jaime Benítez en época de carpeteo y represión. Obviamente, ¿no? Y es enorme. Y la belleza, la pura belleza, cuando yo llegué de afuera, mira las primeras cosas que me dan shock cuando yo llego a Puerto Rico. Los prisioneros votan. Me quedé estupefacta que los prisioneros tenían derechos de votar. Luego me explicaron, era Romero Barceló, que los dieron los derechos a votar, pero de donde yo vengo, we have felony disenfranchisement for the rest of your life, tú sabes. Y la UPI, la calidad de la UPI y la accesibilidad, el hecho de que fuera barato, yo me formé, ¿no? Cuando yo asistí a la Universidad de California, ya me tuve que dudar de una manera. Yo siempre decía que hipotequé mi cerebro, porque me tomó 10 años salir de las deudas y me asfixiaron completamente. No podía ni moverme. Cuando yo tenía 18 años, la Universidad de California era gratis. ¿No? En su historia, los estudiantes de Nueva Jersey se mudaban a California para estudiar allá. Ok, para un momento, porque ahí voy a hacer puentes, porque hay varias cosas. Es ese trasiego, ese componente. Me gustó cómo explicaste lo de tu mamá y el concepto de come back home, el concepto de stay, de los negros de Sudáfrica que no vivían en los centros urbanos, ellos eran de la ruralidad, ellos tienen que volver a su dirección residencial, era el campo. Ellos stay en la zona blanca, ellos permanecían ahí temporalmente. Lo que pasa es que toda esta experiencia nos trae a un segundo punto, que es tu manejo de la diáspora. En ese ensayo publicado en una antología que se llama Interventions, déjame buscar el título correcto, Insular Interventions, Tato Lavieras, Alok,
Dialogic Dialogue with Luis Muñoz Marín and José Luis González. Es un trabajo académico ya, es un trabajo desde otra perspectiva muy interesante de la vida de un maestro llamado Jesús Abraham Laviera, Tato Laviera, a quien nunca tuve el gusto de conocer cercanamente, pero conozco de su existencia, que es fallecido en 2013. Es otro de los poetas del, por decir algo, del New York Poets Café, de esa tradición de una poesía New Yorker, por darle un epíteto, pero ahora más vista desde lo que es la diáspora. Y es un diálogo interesante que hace desmontando, realmente hablando, desmontando a José Luis González, me parecería a mí, y dialogando sobre Luis Muñoz Marín y la modernización, que me recuerda el libro de Rubén Nazario, El paisaje y el poder. No sé si lo has conocido ese libro, que es un libro extraordinario. Sí. Lo tiene. El paisaje y el poder. Es un libro extraordinario de entender el proyecto muñozista, que es lo que hace. ¿Qué es lo que hace Tato cuando empieza a desmontar la figura de Muñoz? Así que explícame tu trabajo sobre la diáspora, porque en los English Studies que tú haces, eso es un campo de estudio, pero que te confunde lo que tú dijiste que viste en California, que fue lo que colonial o postcolonial. Dale. Exacto. Es una literatura marginada en Estados Unidos. Cae en los estudios latinos o en la literatura de la hispana estadounidense o literatura minoritaria, pero no es, por ejemplo, yo he publicado artículos sobre Faulkner en contexto caribeño que han sido citados y citados por personas importantes. La literatura de la diáspora puertorriqueña obviamente no llama la atención como Faulkner tradicionalmente. Y es parte de estos estudios, ¿no? Puerto Rican Studies, Ethnic Studies, Englishes, plural. Y en Puerto Rico ha cambiado, pero también fue marginado históricamente esa literatura. Y mi proyecto de mi tesis doctoral fue leer esa literatura. Fíjate que yo no vine con esa idea. Eso es lo que saqué de leer la literatura. Una manera de retar, desmantelar, exponer, ¿no?, las fisuras y la producción, ¿no?, de los discursos muñozistas de punto de vista de la diáspora neoyorquina en particular, ¿no? Chicago un poco, pero ahora cuando se habla de la diáspora, pues obviamente es tan grande y incluye Florida que casi tienes que decir de cuál estás hablando, ¿no? Entonces era un proyecto sobre la literatura de la diáspora de los 40. Y creo que es muy importante no generalizarlo, ¿no? Y en conversaciones decir de cuál diáspora estás hablando, ¿no? Y no es decir necesariamente que la de Florida es una privilegiada o no necesariamente, pero en términos cronológicos, pero también en términos de cuál es la clase social, la racialización de esa población y la experiencia de esas comunidades, ¿no? Las experiencias de esas comunidades, particularmente en Nueva York y Chicago. Y he publicado casi todos los capítulos del libro que no publiqué, han sido publicados, excepto uno sobre Esmeralda Santiago, que no lo he publicado porque todavía, te voy a decir, aparte del tiempo, cuando yo empecé a tratar de sacarlo como unidad en 2011, sentí que ¿cómo uno define? Y esto yo sé que se ha hablado personas mucho más preparadas que yo,
Pero una manera de definir el colapso del Estado Libre Asociado es decir, per cápita se ha superado la diáspora de los 50. Cuando llegó ese momento, por ejemplo, todavía tú sabes que todavía yo tengo como un pie en el periodismo. CNN, no, cubriendo la bancarrota antes de María. CNN, cualquier medio, Time, Newsweek, en el Internet, decía el más grande diáspora en la historia portuguesa cuando no era cierto, ¿no? Cuando no era cierto. Y lo publicaban mal, ¿no? Pero entonces llegó el momento que per cápita, comparando a los 45, estaba correcto decirlo, ¿no? Y eso fue antes de María, ¿no? Para un momento. Y entonces... Es importante esta distinción que has hecho. Y yo creo, porque yo la veo en términos, la diáspora es una generalización y hay múltiples diásporas por múltiples periodos y cada una tiene un anclaje distinto. Así que la diáspora inicial, que es la de Nueva York, que es donde personas como Pedro Pietri, Miguel, ¿cómo es? Lentino. La inicial es los tabaqueros. Claro, ese se enclava en ese momento. Después hay una diáspora menos estudiada que es mucho más insular a nosotros, que es la de Chicago. Chicago tiene una culturalidad que en Puerto Rico muy limitadamente se conoce, pero también tiene un nivel de radicalidad que es chicagense y que afectó a Estados Unidos de forma prominente en la década del 70. Y luego en los últimos años tenemos esta diáspora de Florida, que es otra conversación y que tú me tendrías que corregir, ha producido una literatura. Acaba de salir un libro sobre este. Ok, y entonces dentro de eso es como bien marcas tú, que es el cambio del ingreso per cápita. Es una diáspora de un ingreso per cápita distinto, de un nivel de educación, una relación mucho más incluyente con Puerto Rico que la que hay con Nueva York. Nueva York fueron los pobres de la década del 40, 50 y 60, 48 al 60, que emigraron 1 millón, que eran pobres que no tenían color de piel, pero parte de la premisa que eran todos negros, porque cuando la gente aquí no tiene color de piel, siempre son negros. Cuando son bonitos, son los blancos. Esos fueron los que fueron a Florida. Sí. Pero los que fueron a Nueva York tienen que haber sido bien negros. Los que fueron a Chicago tienen que ser marcianos. Esos son marcianos. Esos no sabemos cuál es su origen, ¿verdad? Así que yo creo que tú destacas eso en tu relación con el primer artículo, en el artículo de Un lugar del país, porque hace una mención de esto de la diáspora, pero en el trabajo de la Viera me parece muy interesante, porque la Viera, de forma contestataria, cuestiona al padre mayor de nuestra literatura, José Luis González, en los puntos que dejó de mencionar y que él le recuerda en ese contracanto que hace con alguna de su literatura. Y por el otro lado, en lo que, como él bien dice en el poema Muñoz, tú nos invisibilizaste, pero nosotros seguimos existiendo. Porque Muñoz tiene este gran capítulo, que es el capítulo en blanco, de los que mandamos fuera del país y que desaparecieron por unas cosas, pero la Viera le recuerda, pero yo sigo existiendo y soy. Perdóname, te escucho. Sí, la lectura no es muy minuciosa, ¿no? Es obviamente un intercambio intelectual, ¿no? Que esa poesía está haciendo con la obra poética de Luis Muñoz Marín y también una entrevista en particular, varios comentarios que José Luis González hizo en relación al Spanglish o los puertorriqueños que hablan, entre comillas, mal. Y él, obviamente, un poeta totalmente orgánico, en formación, que seguía todas las lecturas y leía José Luis González, se ofende. Y su poesía, algunos poemas, uno que se publicó a través del excelente trabajo que ha hecho a través de muchos años Carmen Dolores Hernández en El Nuevo Día para destacar la literatura de la diáspora puertorriqueña en la isla. Él hace como un poema extraordinaria, larga,
totalmente en Spanglish, un Spanglish virtuoso, brillante, que busca reconciliarse. Hay distintos proyectos de distintos escritores. Yo trato varios. Jesús Colón se opone, ¿no? Claro. Jesús Colón ve lo que está haciendo José Luis González, ¿no? De una época migratoria más temprano de los tabaqueros. Y es una intervención. La palabra intervención funciona mucho mejor quizás con Jesús, la obra de Jesús Colón. Que muy también, él tiene un ensayo en que tilda a la poesía de Luis Pález Matos como una negritud para suavizar las cosas y seguir el racismo institucionalizado. Se demuestran lecturas muy sofisticadas. Y de Tato Laviera no es que es más optimista, pero busca reconciliarse y lo logra, ¿no? Él busca reconciliación con estas figuras a través del arte. Y su obra del principio de su carrera diría que es mucho más pesado y pesimista que su obra más tarde, si puedo generalizar, que es mucho más alegre, más celebra Nueva York, ¿no? Pero sí, estos son lecturas muy cercanas que estas figuras tienen en el caso de Tato Laviera, la obra de estas dos figuras tan importantes, ¿no? Y es la de Esmeralda Santiago sería totalmente diferente. Yo no lo he publicado, pero yo diría que ese libro, When I Was Puerto Rican, que se asigna tanto, en cierto modo sigue idealizando el muñozismo, aunque a la misma vez lo está criticando, ¿no? Por un lado lo está criticando el hecho de que ella fue expulsada en esa época, pero por otro lado ella crea una estampa criolla, ¿no? Del campo que es muy parecido a los discursos del jibarismo, ¿no? Ella critica el muñozismo, pero ella reifica los discursos jibaristas, ¿no? Y se autoproclama una jibarista, ¿no? Y se autoproclama su puertorriqueñidad a través de sus raíces jíbaras, ¿no? Entonces, yo pienso, que es la razón, que ese libro no es, se enseña mucho como una especie y también sale de otra época, de los 90, ¿no? De pull yourself up by the bootstraps, ¿no? De salir de la pobreza a través de tu propio mérito y a través de tu propio esfuerzo, ¿no? Y tener éxito, lograr el éxito, ir a Harvard, pero es un éxito de individual, ¿no? No se preocupa por tanto como Bernardo Vega, de las memorias de Bernardo Vega, del grupo como tal. Y entonces también lo veo históricamente, que ese libro en particular es bien de los 90, ¿no? Y de lo que tenemos hoy en día, ¿no? Más una lógica de sábense que pueda, que de una lógica más comunitaria o colectiva. Y ella era la sobrina de Vidal Santiago, el barbero de Pedro Albizu Campos, el famoso barbero de Pedro Albizu Campos. Y ella se recuerda de él en una columna en el New York Times. Se recuerda de él con mucho afecto. Y yo una vez la pregunté sobre esto y no me contestó de una manera un poco defensiva. Ella tenía un capítulo sobre Vidal Santiago en el libro When I Was Puerto Rican y lo sacó. Yo la pregunté si la editorial la había pedido sacarlo y ella me dijo, no, yo lo saqué. Y dije, ¿por qué lo sacaste? Y ella me dijo, because it didn't fit. Se molestó un poquito con mi pregunta. Es una historia bastante complicada porque Vidal, yo seguí la vida de él después que leí el libro de Nelson, ¿cuál es el nombre? War Against All Puerto Ricans. Se me olvida el nombre del autor, es Nelson.
pero... Nelson Denis. ¿Ah? Denis. Nelson Denis. Sí. Y es un libro complicado porque no vamos a entrar en la veracidad o no del libro en todos sus capítulos, pero Vidal sí es un personaje que después de sobrevivir se hace cristiano, no volvió a hablar, no sé si sabes eso, él perdió la palabra, pero se hizo cristiano y trabajaba en una iglesia en Lomas Verdes, Bayamón, creo que era en Lomas Verdes, y Sí. jamás volvió a ser nacionalista. En el libro mío, El Club Panamá, que no sé si lo conoces, sobre el hombre y la mujer negra y el independentismo, que es sobre el Club Panamá en Canóvana, yo descubro que cuando los reprimieron en el 50, todos esos nacionalistas se movieron del Partido Nacionalista y abandonaron el Partido Nacionalista, se hicieron pipiolos populares o PNP, pero no volvieron a ser nacionalistas. De la represión les fue fuerte y eso es un poco la historia de Vidal, que ese doesn't fit, puede tener distintas connotaciones, pero la figura de Vidal, el silencio de Vidal, es muy problemático para mí, porque no es un silencio que siga, no es Heriberto Marín, ¿está bien? No es otra persona, son personajes distintos. Pero eso es otro debate que tenemos contigo, tenemos que ir finalizando ahora. Creo que es muy interesante la obra que tú has hecho alrededor de tu trabajo en Puerto Rico, tu trabajo que es creativo como periodista, tu trabajo que es intelectual como académica y tu trabajo que es como activista, que has estado aquí, que llevas 30 años en Puerto Rico de una forma u otra y lo has pasado súper, porque mira que tú lo has pasado bien aquí, al punto que te encanta eso de la non de Vieques que comentabas en tu trabajo, me impactó. Yo después que haya comido ya todo. Y creo que es bien bonito que sigamos conversando, que sigamos pensando y te agradecemos todo. Punto, te agradecemos todo. Y que tienes otras historias de ficción que son buenísimas que un día contarás, que es la de tus padres y tus madres, esa no la vamos a hablar ahora, pero son historias bien buenas que tú me habías hecho. Así que, si quieres decir algo, pero tenemos que finalizar ahora, así que voy a cerrar ya mismo, si quieres decir algo antes de cerrar. Yo muy dichosa estar en Puerto Rico. Yo muy dichosa estar en Puerto Rico. No, obviamente amo el país, no lo digo de manera romantizada. con todo lo que hay. Pues con esa sonrisa nos despedimos. Gracias, Maritza Stanchik, por estar con nosotros hoy en el Club de Lectores. Seguiremos el sábado que viene, todos los sábados hasta diciembre, el segundo sábado de diciembre, creo que es el 8. Cuando terminamos, agradecido por tu presencia, agradecido por tus ideas, agradecido por tus escritos que hemos discutido. Esto se queda grabado, va para el fondo del Club de Lectores en el canal de El Pozo Antillano en YouTube, pero también lo vamos a estar transmitiendo en una hora más o menos en el Facebook de nosotros. Así que muchas gracias, bendiciones.